Rebeca conectó la cocineta eléctrica y sopló 2 jarros de hierro empolvado y salió al baño a recoger agua. Nada bacán en este cuarto, bro. Solo ella. Hay un olor a mercado. La colorada regresa y le dice, terminas acostumbrándote a todo, incluso al aliento de los cuyes. Me encariñé con el Juan, ¿cachas? Después me lo comí con papas en salsa de maní. En la mitad está El Reino es el libro de Jack Cabrera. Es una obra que habla sobre las disfuncionalidades en las familias, sobre todo que están atravesadas por la pobreza. Una pobreza que además, como consecuencia, siempre es violenta. Aquí la entrevista con Jack Cabrera. Hola y bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. Nos acompaña hoy Jack Cabrera Plaza, que es psicólogo de formación, Sí, pero de oficio escritor, ¿no? exacto. Diría un escritor reciente, relativamente, ¿no? Me parece que su primera obra salió en el 2019. Sí. Pero lo que provoca el diálogo de hoy es esta novela, en la mitad está el reino. Jack, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a ti, Robert. Emocionado, feliz de estar acá. Eh, Tenía una profesora en la universidad y recuerdo siempre esta frase, o recordaba esta frase cuando estaba leyendo el libro, que decía que uno de los grandes retos, ella hablaba un poco de manera más particular del cine, pero también lo extendió a la literatura. Decía que uno de los retos más significativos del cine y la literatura ecuatoriana es de encontrar la forma de hablar o de representar el habla en estos espacios. Y cuando leo la obra, digo, Jack ha logrado algo que al menos yo últimamente no he leído, que es representar, habla de un segmento al menos de la población muy identificable, y me parece que lo ha vuelto verosímil. ¿Cómo lo toma usted? Totalmente correcto. Verás, soy un escritor reciente, pero solo en lo de publicación. Yo tomé la decisión de escribir ya hace 20 años. Va, ok. Pero en el 2019 es como que empiezo a ver los frutos cuando tengo ya ciertos reconocimientos. Y comienzo con una parte autobiográfica. Ya. Después va descendiendo hasta mi tercera novela. Hay sombras que yo le digo no, de personas o lugares que te acompañaron y tú les transformas en ficción, que es maravilloso. Pero yo siempre he dicho que si es que yo no hubiese sido escritor, hubiese sido un jugador profesional de póker, Okay. porque me gustó mucho durante mucho tiempo, valga la redundancia. Y entonces, para situarme en esos ambientes, yo a los muchachos, ahora que venía, yo decía que yo soy solo, no tengo esposa, no tengo hijos, entonces me muevo solo, me muevo en taxi, me muevo en bus. Tengo un perro negro, eso es otro tema. Y ahora tengo un beagle que es la velita, bueno. Ya. Pero en ese trajín con el negro de caminar por la ciudad, Ajá. yo me encontré con estos personajes variopintos que se suben en los buses, ¿no? Los vendedores de caramelos, los que simulan tener una enfermedad, los que simulan haber caído de una construcción. Y yo me puse el reto de hacer mi primera novela, digamos, local. Okay. Para eso yo tenía que estudiar a los personajes. Claro, entonces tú te la crees cuando hablan los personajes. Eso te lo encuentras en la calle, hay mucha gente que me lo han dicho. Como tú lo dices, es verosímil ese asunto. Yo, además, ya, tal vez esto ya tiene que ver con una decisión técnica de cómo encarar esto, ¿no es cierto? Pero es porque construye, me parece que la novela se construye en un diálogo permanente de los personajes, pero de manera, no sé si técnica o en papel, no vemos un diálogo, sino que vemos párrafos largos donde estamos interpretando y yendo de un diálogo a un pensamiento. ¿Qué buscaba con esta decisión que me parece que es más técnica de construir la novela así? Verás, yo quise arriesgarme desde el inicio, apostar por un estilo propio, por un mundo propio. Es difícil, ¿no? Porque ya todo está escrito, dicen, no todo está leído, decía alguien. Pero cuando yo escribí mi primera novela, yo tuve la decisión de guionar los diálogos o mandarles como parte de la misma obra, es decir, en fragmentos, ¿no es cierto? Y de ahí saltar a los pensamientos, a la trama, a las descripciones, etcétera. Y es una decisión técnica, es una decisión estética mía. Hay una cosa en común que tienen los jurados en todos los galardones o reconocimientos que yo tengo. Se centran mucho en la apuesta arriesgada, Okay. en que apostó por un estilo,
una estructura propia. Y sabes que tal vez en las 2 primeras novelas es donde yo tengo más quejas. Okay. Porque todavía no dominaba el asunto. Yo creo que a partir del tercero mejoro totalmente. Yo creo que aquí ya no te pierdes, creo yo. Totalmente, digamos. Justamente decidí empezar el diálogo por ahí porque es lo que más llama la atención, y en otros intentos tal vez de hacer esta construcción de diálogo sin plasmarlo en papel, digamos, con párrafos largos, donde no hay guiones que separan las personas de quién dialoga, quién responde, es una apuesta, arriesgada, porque puede confundir al lector. Aquí, me parece, no hay confusión, lo que hay es un atractivo adicional a una anécdota que va transcurriendo con sucesos súper rápidos, y que todos, sin que tú te des cuenta casi, desde el papel otra vez, todo transcurre, casi todo, a través de diálogos y de recuerdos. Yo quiero también, me parece que con el tiempo, seguramente esta obra y algunas otras por ahí, pero esta obra, al menos de las últimas que yo he leído al menos, creo que me da la sensación que se pueden recordar o pueden servir para ilustrar cómo ir construyendo personajes, ¿no? Y aquí quiero hablar de Manuel, el personaje central de esta obra, que claro, va sufriendo unas mutaciones, ¿no? Y después quisiera preguntarle más bien ahí, que usted nos explique qué diferencias hay esta misma persona que es Manuel y el Cuervo. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Verás, yo tengo una obsesión. Bueno, mis obsesiones están claras de todas mis obras, pero una de mis obsesiones son los doppelganger, ¿no? Ya. Y esos asoman en todas mis novelas. Y siempre hay una vuelta de tuerca especial. Aquí vos verás, no hay que spoilear, pero hay una vuelta de tuerca con lo que respecta al narrador. Sí. ¿Quién es el que narra la obra? Entonces, en esta yo me impuse a hacer otro juego distinto. Siempre en mis novelas trato de hacer el juego distinto de los dobles, de los gemelos malos, en otro sentido. Entonces, bueno, recordar que Manuel no solo es el Cuervo, ¿no? Después también asomar a otro personaje y después retornará a ser el Cuervo. Yo creo que Manuel es el niño inocente, vende caramelos que quería comerse en la calle, ¿no es cierto? Que va viendo la maldad y con esos personajes, digamos, siniestros, que tiene ese amor no correspondido, crecer a la fuerza, ¿no? En medio de la calle. Y en busca de la montaña, ¿no? La montaña representa el padre. Yo creo que el Cuervo es cuando él ya está... Mayor de edad, 18, digamos. No, el Cuervo comienza cuando él tiene 14 años. Sí. Y después de 4 años sigue siendo el Cuervo, pero bueno. No, como en el juego de póker que termina, digamos, perdiendo. Exactamente. Ya, ahí es cuando él se presenta como el Cuervo. Pero es un muchacho, tiene 14 años. Pero él ya está envenenado. Él ya quiere tener dinero, él quiere tener la chica al lado, en esa inocencia. Y después yo juego en esta novela, otra de mis características es que a mí me gusta jugar con el tiempo. En todas mis novelas juego con el tiempo. Y aquí lo que marca el ritmo de la novela son los años bisiestos. Por eso es el cumpleaños del... bueno. Y cuando termina la primera parte, ya 4 años después, inicia la segunda parte, entonces te das cuenta que ya él está hecho digamos, un criminal, un delincuente, pero que tiene honor, que tiene valores todavía, ¿no? Y el Cuervo, en cambio, ya tiene esa mirada mala, un poco tiene más refinamiento en su actitud frente a cómo delinquir, tiene más mañas también para lograr esa cuestión. Y después va a entrar la otra evolución. Eso, cuando deja de ser esos personajes intermedios y vuelve a ser Manuel, en esos cortos segundos, él vuelve a ser el niño. Él vuelve a disfrutar de la vida, de tener esas ganas. Sabes que hay una cuestión que también se repite. Todos mis personajes son una especie de antihéroes, o son una especie de locos. A mí mis obsesiones, lo otro es la muerte, es la locura de los personajes. Amigos, amigas de Café con Letras, nos encontramos en la librería española y gracias a ellos les vamos a presentar el top 5 libros de terror. Acompáñenme. It, de Stephen King. Un grupo de amigos se enfrenta a una aterradora criatura que toma la forma de sus peores miedos, específicamente la de un payaso, y regresa cada 27 años a sembrar el horror en su ciudad, Derry. Anatomía del mal, de Jordi Wild. Es un recorrido por los criminales más siniestros de la historia, analizando su psicología y motivaciones y el lado más oscuro del ser humano con un enfoque reflexivo y filosófico. El misterio de los misterios, de Mark Diavitzak.
una mirada fascinante y documentada sobre la vida y muerte de Edgar Allan Poe, reconocido escritor, repleta de curiosidades, teorías y elementos de misterio dignos de sus propios cuentos. Antología de relatos de miedo, ilustrado por Sebastián Cabral, una recopilación de cuentos clásicos de terror de autores icónicos, acompañados de ilustraciones que intensifican la atmósfera inquietante de cada historia. Obras maestras de H.P. Lovecraft, una selección de relatos fundamentales del maestro del horror cósmico, donde lo desconocido, lo ancestral y lo sobrenatural amenazan con enloquecer a quienes lo descubren. Hemos tenido un gran recorrido por las mejores obras de terror y recuerda que tus películas de miedo favoritas salieron de aquí. Yo pensaba que, claro, la evolución del personaje más o menos una los puede prever, pero igual hay puntos sorpresivos de ese personaje. Uno de ellos fue que él, siendo un niño, 14 años, ya tiene que, en el túnel, en este espacio de túnel, y ya asesina, digamos, ya enfrenta la muerte, él como actor de esa muerte. Y claro, ahí es un momento en el que dices, ¿hacia dónde va el personaje? No tiene otro camino que volverse el cuervo, digamos, con los años. Otra cosa que me llama la atención es Alaska, la calle Alaska, ¿no? La calle Alaska como el centro de acción de toda la novela, ¿no es cierto? Un lugar que acoge todos estos personajes disfuncionales, decía la contratapa de su libro que son disfuncionales, pero que al mismo tiempo hay sentidos de contradicción, porque al final del Alaska, donde se juegan estos espacios de póker, también hay gente de otro estrato social, una calle que tienes que transitarla en bus, ¿no es cierto?, para llegar a otros sectores. ¿Qué representa Alaska en esta obra? Verás, yo también caminando con mi perro negro, porque esta novela inició en pandemia. Okay. Y bueno, hay una calle por el casi centro, ¿no? Me parece que es por el barrio América, que es la calle Alaska. Okay. Entonces yo no veía, la conocía, entonces ahí sí, ya. Pero claro, mi intención era solo tomar el título del nombre de la calle Sí. porque me funcionaba para el giro que yo doy al final, Sí. que ahí capaz que no quiero contarlo, pero Sí, no. tiene algo que ver con las cartas, Sí. con el naipe. Sí. En ese momento yo lo singular le transformo en universal, ¿no es cierto? Y ese fue mi motivo. De ahí, claro, es una cuestión larga donde comienzas vos en una pobreza, en una cuestión muy marginal. Más allá del túnel está como, digamos, clase media, si por ponerle alguna denominación. Y ya cercano a la montaña están las casas grandes, inmensas, con piscinas. Y la intención de Manuel es llegar a eso y después ir a la montaña, ¿no? En la montaña estará esperándole su padre. Esa fue mi intención. Fue tal vez también mi primer intento de hacer novela social. Yo no hago novela social. Okay. Sin embargo, aquí yo con 2 giros creo que me salieron bien. La transformé primero en una novela psicológica y después con la última frase la transformo en una novela fantástica. Porque el personaje que asoma en la última línea no existe. O sea, es mítico. Solo quería terminar este comentario con lo que no te pude responder anteriormente, que es que todos mis personajes, Alejandro Alcatraz, Gabriel Baltasar, Charlie, Manuel Pinta, de mi última novela, Roberto Torres, la que ganó, Luminosos Restos, la que ganó el premio el año anterior, todos tienen algo en común, que son seres desquiciados, disfuncionales emocionalmente, que cometen actos aborrecibles, pero que sin embargo los lectores cuando terminan se produjo una empatía, una especie de cariño con ese tipo de monstruos buenos, digámoslos, ¿no? Una especie de efecto Breaking Bad, digamos. Exacto. Y sabes que eso fue mi cometido desde el inicio. No han odiado a nadie. O sea, y eso, yo tengo una 6ª novela escrita que no puedo revelar el título porque está terminada, pero probablemente la envía a concursos o bueno, se juega también con algunas editoriales. Pero hago lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que es un sello de obra mío eso. Creo que también sí es una tipo de característica encontrarte en la obra de Jacques Cabrera con este tipo de gente loca, pero que vas a terminar queriéndoles. Hace sentido a esta construcción del personaje que tenga esta relación con la madre, este intento de búsqueda y de lograr encontrar a ese padre, como usted dice, que está al final de esa montaña, también como un símbolo de escalamiento incluso social. Total. De Manuel, ¿no? Después
ya lo mencionaba un poco, que una novela un poco social, no sé, tenía estos matices, y me gustaría hablar de la pobreza. Voy a regresar a uno de los personajes después, pero de la pobreza y cómo se maneja el tema de la pobreza en esta novela y esa asociación que parece que no puede ser otra entre la pobreza y la violencia. ¿Cómo lo reflexiona o cómo analiza esto usted? Verás, yo creo que tiene que ver también con los, yo les llamo héroes, o con los referentes, con las principales influencias literarias que yo he tenido en mi vida. Mira, yo no he sido ni de García Márquez, ni de Cortázar, ni de Bolaño, por ejemplo. Yo lo que digo al respecto es que hay escritores inmensos, pero que no escribieron páginas para uno. Nada más. No hay un irrespeto, más bien yo reconozco la grandeza de ellos. Pero mis gustos literarios y por donde yo quería escribir y que te enamoras de esos mundos fueron otros. Fueron Onetti, Fernando Vallejo, John Fanté, Toni Morrison. Y yo creo que ellos me iban enseñando esa correlación de la que hablas vos. Aparte que uno va creciendo y va viéndolo, ¿no? Ahora mismo vivimos una época terrible en el país y vos ves que la violencia está sucediendo en ciertos lugares específicos. Yo creo que sí va atado. No niego que con eso exista violencia en otros estratos, en otros niveles. Pero cuando te metes como sin miedo, como yo hice, a narrar estos espacios, tiene que ser sin anestesia, pues, oye. Sí. O sea, tienes que mostrar cómo es la situación. Yo por eso, y vuelvo a valorar el tema de esta construcción del diálogo y del habla de este segmento de la población, o sea, empobrecido y violento y que vive en estos sectores, porque a veces puede caer en el exceso, pero me parece que en esta obra lo que hacen es aportar esa verisimilitud, no solo desde el lenguaje, como usted dice, sin filtros, ¿no? El lenguaje, pero también algunas de las acciones que se están narrando. ¿Alguna vez has sentido que la culpa te sigue a todos lados como una sombra que no puedes quitarte de encima? Esto es justo lo que plantea Edgar Allan Poe en su cuento El gato negro, una historia oscura, perturbadora y brutalmente honesta. Aquí van las 5 razones por las cuales deberías leerlo. Número 1. Te muestra de una manera más directa una mente que está al borde del colapso. Allan Poe te hace ver desde adentro cómo la culpa puede destruirte. Es como presenciar una caída emocional, pero en cámara lenta. Número 2. El suspenso psicológico está a otro nivel. No es el típico susto fácil. Es de estas historias que te ponen incómodo, que te hacen como que dudar de todo lo que el personaje dice y hace incluso. Es una crítica al alcoholismo sin que lo diga de frente. Allan Poe muestra cómo una adicción puede romperte por dentro y dañar todo a tu alrededor. Es crudo, directo y sin filtros. Número 4. Tiene una simbología que te deja pensando. El gato no es solo un gato. Representa la culpa, el castigo, las supersticiones y todo lo que uno trata de enterrar. Número 5. Es corto pero se te queda en la cabeza. Lo lees en una sola sentada, pero la historia se te queda rondando en la mente por días. Si te gustan las historias oscuras, intensas y con capas, esta historia es para ti. ¿Te lo has leído antes? Si es así o no lo has hecho todavía, déjamelo aquí en los comentarios. El póker, iba a esto, pero ya lo mencioné al inicio, el póker es también un elemento central en la novela, porque este personaje juega al póker y el póker es su camino donde se encuentra, digamos, donde a pesar de las cosas que le pasan, se encuentra cómodo y quiere estar ahí, y además es un elemento que le puede servir como escalera social, de ganar dinero y demás. Hábleme un poco del póker, digamos, de esta relación que usted tiene con el póker y que le introduce aquí a la novela. Mi papá jugaba cartas, era buen jugador de póker y de 40 especialmente. Yo nunca fui buen jugador de 40, como yo hubiese querido serlo, digamos. Pero ya en épocas universitarias comenzamos a jugar póker. Y ahí, porque yo estudié, apenas me gradué del colegio, soy riobambeño, y enseguida ingresé al SPOCH. Entonces comencé a estudiar ingeniería agronómica. No me gradué ahí, abandoné la carrera en tercer año, pero con los amigos ya jugábamos en el bar y todo eso, el póker. Entonces me llamó mucho la atención, porque es un arte, es una ciencia. Y después comenzamos a jugar con los amigos de este póker
que está todavía de moda, que es el Hold'em Texas. Ok. Y yo ya encontraba otros abismos, digamos, en ese juego. Comencé a leer los libros de los grandes maestros de póker y me metí mucho. Vale. Me metí mucho, me iba a jugar torneos en Ambato, en Riobamba mismo. Pero tenía que elegir, tenía que elegir. Aparte de que haber querido ser jugador de póker, yo tenía que tener un sustento, como en cualquier negocio, un colchón, ¿no? Ya. Y la literatura terminó ganando, o sea, Ya. de largo. Pero bueno, entonces, yo todo lo que narro en el juego de póker, todo eso es conocimiento mío. Vale. Cuando yo preparaba esta entrevista, habían algunos textos que se escribían sobre su obra, ¿no es cierto? Y comparaban a esta nueva, no sé si se llama la nueva, pero digamos, reciente tendencia de la literatura ecuatoriana, como, no sé, algunos llaman el gótico andino o el neogótico, en estos espacios, y algunos lo ubicaban en esa categoría a Jack Cabrera, ¿no? Y también con una tendencia temática, ya no solo de estilo, sino temática, que tiene que ver con estos personajes que tienen problemas estructurales, son disfuncionales, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con muertes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en María Fernanda Ampuero, también con una referente de estos últimos años, quizá también Mónica Ojeda, en ese estilo. Me gustaría tener su opinión sobre este momento de la literatura en el que algunos lo han puesto a usted, ¿no? También como de esta tendencia nueva. Bueno, creo que no me encasillo yo en el gótico andino, creo que eso más se refiere a Mónica Ojeda, me parece. De ahí la parte de violencia que está en Ampuero, en Ojeda, que está en otros escritores también, ¿no? Que, contemporáneos, Sí. digo. Yo creo que no me sorprende a mí porque para mí el monstruo en la literatura, monstruo como arquetipo, monstruo como, digamos, como una especie de obsesión, de tema, de trama, ¿no? Que se va a desarrollar, siempre ha existido. Lo que yo pienso es que ahora existe como una... Somos más visibles, los escritores. Por lo tanto, y hay más escritores, hay una cantidad notable de escritores y escritores ecuatorianos ahorita que están entre mi edad, tal vez un poco menos, ¿no? Pero estamos siendo más visibles. Yeah. Y yo creo que como pertenecemos a una misma generación, estamos haciendo nosotros también visibles a nuestra forma, con nuestra literatura, todos estos eventos que hemos atravesado durante la niñez, adolescencia, y lo tratamos de plasmar a nuestra forma. Es un sentido de dolor, es un sentido de... También yo creo que de desembarazarnos tal vez de un poco de la literatura tradicional ecuatoriana y decir con voz firme y buena, acá también estamos nosotros presentes para hablar de los monstruos, digamos entre paréntesis, actuales. Okay. Porque si yo creo que también uno de los logros que tiene esa novela es hablar de lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Y yo creo que no me gusta que me encasillen, pero sí, hablando generalmente, estamos ahí. Jack, vamos finalizando. Y por último quería preguntarle por qué ya en esta semana empieza el FIL aquí en Quito y usted va a tener ahí unos espacios. ¿Nos puede contar en dónde va a estar o dónde lo pueden encontrar? Yo tengo, desde hace más de un año, trabajamos con un equipo de profesionales en distintas áreas que amamos la literatura y montamos un editorial digital que se llama Lectoris. Hemos trabajado desde hace un año y estamos trabajando, para hacerte corto, tenemos 3 colecciones, pero tenemos el principal trabajo, colocado todas las fuerzas en autores ecuatorianos. Vale. Y están en plataforma digital, trabajamos mediante una aplicación y vamos a estar presentes en la feria. Ahorita en nuestro catálogo está Sandra Raya, Andrés Cadena, está Adolfo Macías, próximamente va a estar Miguel Antonio Chávez, está Leo López, está Solange Rodríguez. Entonces hay un montón de actores buenos y también vamos a estar en la feria y creo que... Lectoris, no sé, algún rato tal vez te interesaría tenerlos aquí. Y me gusta porque Solange ha pasado por aquí, al Andrés Cadena ha pasado por aquí, a Sandra Ray estuvo también en otro espacio, no necesariamente pero también estuvo por aquí, así que me encanta que también ahora sean partes de Lectoris. Sí, a todo el público les digo, párenle bola, ese proyecto tiene mucho futuro. Muy bien. Y eso nomás, Roberto. Jack, te agradezco mucho por el tiempo. Es una novela que, como se dice, ya en la literatura todo está escrito y
queda tal vez ver los cómo se hacen algunas, o cómo se cuentan estas historias. Y esta es una de las que me ha sorprendido, ese cómo, ese diálogo permanente que no parece diálogo y que aporta y no confunde. Y me quedo con eso. Muchas gracias, Jack, por su tiempo. No, Roberto, gracias a ti. Me he sentido muy a gusto y Qué bueno. esperemos que los vientos para las nuevas obras sigan soplando de lo mejor. Seguro que sí. Y a ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega de Café con Letras.